Lo tenía todo: poder, dinero y un apellido respetado. Pero nada lo preparó para el escalofrío que recorrió su cuerpo al ver a una joven leñadora que parecía ser el reflejo exacto de su propia hija. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El sol ardía como una moneda de oro fundido sobre el horizonte de Nuevo México, tiñendo de naranja las colinas polvorientas y los cactus que se alzaban como centinelas en el desierto. Caleb Warwick cabalgaba solo, con el sombrero ladeado y el rostro curtido por años de viento y sol. Su caballo, un semental negro llamado Sombra, avanzaba con paso firme por el sendero que serpenteaba entre rocas y matorrales. Caleb, a sus 45 años, era un hombre de pocas palabras, pero su nombre resonaba en cada salón desde Santa Fe hasta Tombstone. No era solo un vaquero, era el dueño de la hacienda Warwick, una extensión de tierra tan vasta que los hombres decían que podías cabalgar una semana sin ver el final. Ganado, minas de plata, pozos de agua. Caleb lo tenía todo. Era millonario, un rey en un mundo de polvo y pistolas. Pero Caleb no sonreía. No lo hacía desde hacía 17 años. En su pecho, bajo la camisa de lino y el chaleco de cuero, llevaba un peso más pesado que cualquier bolsa de oro: el recuerdo de su hija, Elisa. Ella tenía 5 años cuando desapareció. Fue en una noche de tormenta, cuando el cielo rugía como si los dioses estuvieran furiosos. Caleb había estado en un viaje de negocios negociando la venta de ganado en Albuquerque. Su esposa, Clara, y Elisa se quedaron en la hacienda. Nadie supo exactamente qué pasó. Clara dijo que Elisa salió a buscar su muñeca favorita, perdida en el patio tras un día de juegos. La tormenta llegó rápido, con relámpagos que cortaban el cielo como navajas. Cuando Clara salió a buscarla, Elisa ya no estaba. Solo encontraron la muñeca tirada en el barro junto a un roble partido por un rayo. Caleb regresó a casa al día siguiente, solo para encontrar a Clara llorando y a los peones buscando en vano por los alrededores. Durante meses, Caleb recorrió el territorio, ofreció recompensas, interrogó a forajidos y viajeros. Nada, ni una pista, ni un rumor. Elisa se había desvanecido como humo en el viento. Clara no lo soportó. 2 años después, su corazón se rindió y Caleb la enterró bajo el mismo roble donde encontraron la muñeca. Desde entonces, Caleb vivía para trabajar, para acumular riqueza, como si el dinero pudiera llenar el vacío que Elisa y Clara dejaron. Esa mañana, Caleb cabalgaba hacia el pueblo de Redstone, un lugar pequeño pero bullicioso, donde los mineros y los leñadores se mezclaban con vaqueros y comerciantes. Había oído rumores de una nueva veta de plata en las colinas cercanas, y él no era hombre que dejara pasar una oportunidad. Mientras Sombra trotaba por el camino, Caleb ajustó las riendas y miró al horizonte. El aire olía a polvo y a pino. Algo en su interior, quizás un presentimiento, le decía que ese día sería diferente. Redstone apareció ante él como un cuadro desvaído. Casas de madera alineadas a lo largo de una calle principal, un salón con un letrero desvencijado, una iglesia con la campana rota y el constante martilleo de las hachas desde el bosque cercano. Caleb desmontó frente al salón, ató a Sombra a un poste y entró. El lugar estaba lleno de rostros curtidos, hombres que olían a whisky y sudor. Caleb pidió un trago,
y se sentó en una mesa apartada, escuchando las conversaciones. Hablaban de la veta de plata, de un forajido que rondaba los caminos, y de una leñadora que vivía sola en el bosque. Una mujer que nadie conocía bien, pero que cortaba madera como si fuera un hombre. Dicen que es más fuerte que la mayoría de los tipos de aquí, dijo un minero, riendo mientras apuraba su cerveza. Vive en una cabaña cerca del río, no habla con nadie. Algunos creen que es una bruja. Caleb no prestó mucha atención. Las historias de los borrachos siempre eran exageradas. Terminó su trago, pagó y salió. Necesitaba hablar con el capataz de los leñadores para negociar un suministro de madera para sus minas. Montó a sombra y se dirigió al bosque, guiado por el sonido de las hachas. El camino se internaba entre pinos altos, y el aire se volvía más fresco, cargado del aroma de la resina. Caleb siguió el sendero hasta llegar a un claro donde un grupo de hombres trabajaba, cortando troncos y apilándolos en carretas. ¿Dónde está el capataz?, preguntó Caleb, desmontando. Un hombre robusto, con una barba espesa y un hacha al hombro, señaló hacia el río. Allá, con la leñadora, está revisando los cortes de hoy. Caleb asintió y guió a sombra hacia el río. El sonido del agua se mezclaba con el golpe rítmico de un hacha. Cuando llegó al borde del claro, vio al capataz, un hombre flaco con bigote, hablando con una figura que blandía un hacha contra un pino. La figura era delgada, pero fuerte, con el cabello castaño recogido en una trenza que caía por su espalda. Llevaba una camisa de franela a cuadros y pantalones de trabajo, algo inusual para una mujer en esas tierras. Caleb se acercó, dispuesto a presentarse, pero entonces ella giró el rostro. El mundo se detuvo. El hacha cayó de las manos de la leñadora, y Caleb sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus ojos, verdes como los de Elisa, lo miraron con sorpresa. Su rostro, aunque más maduro, era idéntico al de la niña que había perdido. La misma nariz pequeña, las mismas pecas salpicadas sobre las mejillas, la misma curva en la mandíbula. Era como ver un fantasma. —¿Elisa? —susurró Caleb, su voz temblando. La leñadora frunció el ceño, confundida. El capataz los miró a ambos sin entender. —No sé de qué hablas, amigo —dijo ella, su voz firme pero con un dejo de cautela. Mi nombre es Sara. Caleb dio un paso hacia ella, ignorando al capataz. Su corazón latía como un tambor. No podía ser una coincidencia. No podía ser otra persona. Pero los ojos de Sara no mostraban reconocimiento, solo desconfianza. —¿De dónde eres? —preguntó Caleb, tratando de mantener la calma. Sara apretó el mango del hacha como si estuviera lista para defenderse. —Soy de aquí, de Redstone. Siempre he estado aquí. ¿Quién eres tú? Caleb abrió la boca, pero no supo qué decir. Su mente era un torbellino. ¿Era posible? ¿Podía ser su Elisa, viva, después de todos esos años? ¿O era solo una cruel broma del destino? —Soy Caleb Warwick —dijo finalmente—, y necesito hablar contigo, ahora. Sara lo miró con recelo, sus manos aún sujetando el hacha como si fuera un escudo. El capataz, incómodo por la tensión en el aire, carraspeó y se alejó, murmurando algo sobre revisar los troncos. Caleb y Sara quedaron solos junto al río, con el murmullo del agua como único testigo. Caleb no podía apartar los ojos de ella. Cada detalle de su rostro lo golpeaba como un martillo. La forma de sus cejas, la curva de sus labios, incluso la manera en que inclinaba la cabeza, como si estuviera evaluándolo. Era Elisa, tenía que serlo.
pero sus palabras lo desconcertaban. ¿Redstone? ¿Siempre había estado aquí? No tenía sentido. No sé qué quieres, Warwick, dijo Sarah, rompiendo el silencio. Pero tengo trabajo que hacer. Si necesitas madera, habla con el capataz. Ella se dio la vuelta, dispuesta a retomar su hacha, pero Caleb levantó una mano. Espera, por favor, solo dame un momento. No te haré daño. Solo necesito entender. Sarah se detuvo, pero no lo miró. Sus hombros estaban tensos, como si estuviera lista para correr o pelear. Caleb respiró hondo, buscando las palabras correctas. Tú te pareces a alguien que conocí, a alguien que perdí hace mucho tiempo. Mi hija, Elisa, desapareció cuando tenía 5 años, y tú eres idéntica a ella. Sarah giró lentamente, sus ojos verdes brillando con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Tu hija? Preguntó. Lo siento, pero no soy ella. Mi nombre es Sarah Kane. Crecí con mi madre en una cabaña en el bosque. Ella murió hace 3 años. No tengo padre. Nunca lo tuve. Caleb sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Sarah eran como un balde de agua fría, pero no podía rendirse. Había algo en su voz, en su postura, que le decía que había más en esta historia. ¿Quién era tu madre? Preguntó Caleb, dando un paso hacia ella. Sarah retrocedió instintivamente. Se llamaba Mary Kane. Era leñadora, como yo. Nos mantuvimos solas, lejos del pueblo. No sé nada de tu hija, y no sé por qué crees que me parezco a ella. Hay muchas mujeres con cabello castaño y ojos verdes. Caleb negó con la cabeza. No es solo eso, es todo, tu rostro, tu manera de moverte. Incluso la forma en que frunces el ceño. Es como si estuviera viéndola a ella, pero mayor. ¿No tienes recuerdos de antes de Redstone? Nada de cuando eras niña. Sarah lo miró fijamente, y por un momento Caleb pensó que vio un destello de duda en sus ojos. Pero ella se recompuso rápidamente. Recuerdo mi infancia. Vivía con mi madre. Cortábamos madera, cazábamos, sobrevivíamos. No hay nada más que decir. Caleb apretó los puños, frustrado. Quería creerle, pero su corazón gritaba que no era una coincidencia. Había pasado 17 años buscando a Elisa, siguiendo pistas falsas, enfrentando la desesperación. No podía dejar pasar esto. ¿Puedo verte de nuevo? Preguntó. Solo para hablar. No te estoy pidiendo que confíes en mí, pero necesito saber más. Sarah dudó, mirando el río, como si buscara una respuesta en el agua. Finalmente, asintió. Está bien, pero no aquí. Ven a mi cabaña mañana al atardecer. Está a media milla río arriba. Y no traigas problemas, Warwick. No los traeré, prometió Caleb. Ella no dijo más. Tomó su hacha y volvió al trabajo, dejando a Caleb con un torbellino de emociones. Montó a Sombra y regresó al pueblo, pero su mente no dejaba de girar. ¿Era posible que Elisa hubiera sobrevivido? ¿Que alguien la hubiera encontrado y criado como propia? Mary Kane, la madre de Sarah, podría ser la clave. Pero si Sarah no recordaba nada, ¿cómo podía estar seguro? Esa noche, Caleb se quedó en la posada de Redstone. No durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la luna mientras recordaba a Elisa. Su risa, sus pequeñas manos sosteniendo la muñeca de trapo, su voz llamándolo papá. Si Sarah era Elisa, ¿por qué no lo recordaba? ¿Qué le había pasado en esos 17 años? Al día siguiente, al atardecer, Caleb
cabalgó río arriba. La cabaña de Sara era pequeña, hecha de troncos apilados con precisión. Un hacha estaba clavada en un tocón junto a la puerta, y un montón de leña ordenada se alzaba a un lado. Caleb desmontó y llamó a la puerta. Sara abrió, vestida con una camisa limpia pero sencilla. Lo invitó a pasar con un gesto, y Caleb entró. La cabaña era austera. Una mesa, 2 sillas, una estufa de leña y una cama en una esquina. Sobre la mesa había un cuchillo de caza y un plato con restos de pan. «Dime lo que quieres saber», dijo Sara, cruzándose de brazos, «pero no me hagas perder el tiempo». Caleb se sentó, quitándose el sombrero. «Cuéntame de tu madre, de Mary Kane. ¿Cómo llegaron aquí? ¿De dónde venía ella?» Sara suspiró y se sentó frente a él. «Mi madre no hablaba mucho de su pasado. Decía que no importaba. Llegamos a Redstone cuando yo era pequeña. Ella siempre decía que el bosque era nuestro hogar, que no necesitábamos a nadie más. Me enseñó a cortar madera, a cazar, a sobrevivir. Era dura, pero justa. Cuando murió, seguí viviendo como ella me enseñó. Nunca mencionó de dónde venía. Nada sobre un hombre, un esposo, un padre». Sara negó con la cabeza. Nada. Decía que los hombres traían problemas, que estábamos mejor solas. Caleb sintió una punzada de frustración, pero también de esperanza. La historia de Mary Kane era vaga, demasiado vaga. Podría estar ocultando algo. ¿Tienes algo de ella? ¿Algún objeto? ¿Una carta? ¿Algo que pueda decirme más? Sara lo miró con desconfianza, pero luego se levantó y fue a un baúl en la esquina. Sacó una caja de madera y la abrió. Dentro había un peine de hueso, un pañuelo bordado y un pequeño medallón de plata. Sara le pasó el medallón. «Esto es lo único que me dejó. Lo llevaba siempre». Caleb tomó el medallón y lo abrió. Dentro había un retrato en miniatura, desvaído por el tiempo. Era una mujer joven, con el cabello castaño y ojos verdes. No era clara, pero había algo familiar en su rostro. Caleb lo estudió, buscando pistas, pero no reconoció a la mujer. «¿Sabes quién es?», preguntó. Sara negó con la cabeza. «Mi madre decía que era alguien importante, pero nunca explicó más». Caleb cerró el medallón y se lo devolvió. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba más información, pero Sara no parecía dispuesta a darla. O tal vez no la tenía. «Sara, sé que suena loco, pero creo que tú podrías ser mi hija. No te pido que creas ahora, pero déjame investigar. Déjame buscar respuestas. Si estoy equivocado, me iré y no volveré a molestarte». Sara lo miró fijamente, sus ojos buscando los suyos. Por un momento, Caleb pensó que diría que no. Pero entonces ella asintió lentamente. «Está bien, pero si descubres algo, quiero saberlo. No me mientas, Warwick». «No lo haré», prometió Caleb. Esa noche, mientras cabalgaba de regreso a Redstone, Caleb supo que no descansaría hasta encontrar la verdad. Sara podía ser Elisa, o podía ser una extraña, pero no se detendría hasta estar seguro. Caleb pasó los días siguientes investigando. En Redstone, preguntó a los viejos del pueblo, a los comerciantes, a cualquiera que pudiera recordar a Mary Kane. Las respuestas eran vagas. Mary había llegado al pueblo hacía unos 17 años, con una niña pequeña a la que llamó Sara. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que era viuda, otros que huía de algo. Nadie la conoció lo suficiente como para preguntar. Mary era reservada,
Vivía en el bosque y solo bajaba al pueblo para vender madera o comprar provisiones. Caleb visitó la oficina del sheriff, un hombre canoso llamado Amos Reed. Le mostró el medallón y preguntó si reconocía a la mujer del retrato. Amos lo estudió, frunciendo el ceño. «Podría ser cualquiera», dijo, «pero ese medallón parece caro. No es algo que una leñadora común tendría. ¿Dónde lo conseguiste?» «Sarah Kane», respondió Caleb. «La leñadora. Dice que era de su madre». Amos arqueó una ceja. «Mary Kane, ¿eh? Siempre fue un misterio. Llegó aquí con la niña. Nunca habló de su pasado. Algunos decían que era una forajida, pero nunca causó problemas, así que la dejamos en paz». Caleb guardó el medallón frustrado, pero decidido. Si Mary Kane había ocultado su pasado, tal vez había dejado alguna pista y triste en la cabaña. Decidió volver a hablar con Sarah. Cuando llegó a la cabaña al atardecer, Sarah estaba cortando leña. Lo miró con cautela, pero no lo rechazó. «¿Encontraste algo?», preguntó, clavando el hacha en un tocón. «Poca cosa», admitió Caleb, «pero creo que tu madre escondía algo. Necesito revisar sus cosas, si me dejas. Podría haber algo que nos dé respuestas». Sarah dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, pero no toques nada sin mi permiso». Entraron en la cabaña y Sarah abrió el baúl de nuevo. Esta vez Caleb revisó con más cuidado. Además del peine, el pañuelo y el medallón, encontró un cuaderno viejo con las páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado. Estaba lleno de anotaciones, listas de provisiones, dibujos de árboles, notas sobre el clima. Pero al final del cuaderno había una página diferente. Era una carta, sin terminar, escrita con una letra temblorosa. «Si alguien encuentra esto, que sepa que no quise hacer daño. La niña no podía quedarse allí. Era lo mejor. Que Dios me perdone». Caleb leyó las palabras en voz alta y Sarah se acercó, mirando el cuaderno por encima de su hombro. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz tensa. «No lo sé», dijo Caleb, «pero suena como si tu madre hubiera tomado a una niña que no era suya». «Sarah, ¿nunca te habló de esto?». Sarah negó con la cabeza, sus ojos fijos en la carta. «Nunca. Ella siempre dijo que yo era su hija, que no había nadie más». Caleb cerró el cuaderno, su mente trabajando a toda velocidad. La carta era una pista, pero no una prueba. Necesitaba más. Recordó algo que Clara le había dicho una vez sobre una amiga de su juventud, una mujer llamada Margaret, que había trabajado en la hacienda Warwick antes de que Eliza naciera. Margaret había desaparecido poco después, y Clara siempre sospechó que se había ido con un hombre, un forajido. ¿Podría ser Margaret la misma Mary Kane? «Sarah, ¿te importa si me llevo este cuaderno?», preguntó. «Prometo devolvértelo». Sarah lo miró, claramente incómoda, pero asintió. «Solo si me dices qué encuentras». Caleb regresó a Redstone y envió un telegrama a su capataz en la hacienda, pidiéndole que buscara cualquier registro de Margaret. Mientras esperaba una respuesta, decidió seguir otra pista: el medallón. Llevó el retrato a un joyero en el pueblo, un hombre viejo con lentes gruesos que conocía cada marca de los orfebres del territorio. «Es un trabajo fino», dijo el joyero, examinando el medallón. «Hecho en Santa Fe, probablemente hace 20 años. Mira esta marca aquí. Es de un orfebre llamado Diego Ruiz. Solía trabajar para familias ricas». Caleb sintió un escalofrío. La hacienda Warwick estaba cerca de Santa Fe.
¿Era posible que el medallón hubiera pertenecido a Clara o a alguien conectado con ella? Días después, llegó el telegrama de su capataz. Margaret había trabajado en la hacienda hasta 1855, el año antes de que Elisa naciera. Luego se fue sin dejar rastro. Pero el capataz había encontrado una carta vieja en los archivos, escrita por Margaret a Clara. En ella, Margaret hablaba de un hombre, un tal Jack Ramsay, un forajido que prometió sacarla de la pobreza. Caleb sintió que las piezas comenzaban a encajar. Si Margaret era Mary Kane, y si había estado con Jack Ramsay, tal vez ellos habían tomado a Eliza. Caleb regresó a la cabaña de Sarah con el cuaderno y las nuevas pistas. Le contó lo que había descubierto, aunque omitió los detalles más dolorosos. Sarah escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. —¿Crees que mi madre me robó? —preguntó finalmente, su voz baja. —No lo sé —dijo Caleb—, pero creo que ella sabía algo sobre mi hija, y creo que tú podrías ser ella. Sarah se levantó, caminando hacia la ventana. Miró el bosque, como si buscara respuestas en los árboles. —No recuerdo nada de eso —dijo—. Todo lo que sé es que mi madre me dio. Esta cabaña, esta vida. Pero a veces tengo sueños. Sueños de un lugar grande, con muchos animales, y una mujer que canta. No sé si significa algo. Caleb sintió que su corazón se aceleraba. Clara solía cantar para Elisa todas las noches. Era una canción sobre el viento y las estrellas, pero no quiso presionarla. Sarah estaba confundida y él no quería asustarla. —Sarah, voy a seguir buscando, pero si eres mi hija, te juro que no descansaré hasta probarlo. Y si no lo eres, te dejaré en paz. Sarah lo miró, sus ojos brillando con algo que Caleb no pudo descifrar. Esperanza, miedo, ambas cosas. —Haz lo que tengas que hacer —dijo finalmente—, pero no me hagas esperar demasiado. Caleb asintió y salió de la cabaña con el cuaderno en la mano y una determinación renovada. Sabía que la verdad estaba cerca, pero también sabía que desenterrarla podía ser peligroso. Si Mary Kane había sido Margaret, y si Jack Ramsay estaba involucrado, entonces alguien podría no querer que Caleb descubriera la verdad. Caleb regresó a la hacienda Warwick, decidido a seguir la pista de Jack Ramsay. Envió a sus hombres de confianza a buscar información en los pueblos cercanos, ofreciendo dinero por cualquier rumor sobre el forajido. Mientras tanto, revisó los viejos registros de la hacienda, buscando cualquier mención de Margaret o Ramsay. Encontró una nota en un libro de cuentas. Margaret había recibido un pago final en 1855, firmado por Clara. Pero había algo más. Un recibo de un envío de provisiones a una cabaña en las colinas de Redstone, a nombre de una tal Mary Kane. La fecha coincidía con la desaparición de Eliza. Caleb sintió que el aire se volvía pesado. Era la primera prueba sólida que conectaba a Margaret con Mary Kane. Pero aún necesitaba saber cómo Eliza había terminado con ella. Decidió buscar a Jack Ramsay, aunque los rumores decían que el forajido había muerto años atrás. Envió un telegrama a un viejo amigo, un cazarrecompensas llamado Tom Ballard, que conocía a todos los bandidos del territorio. Días después, Tom llegó a la hacienda con su sombrero gastado y un puro en la boca. —Jack Ramsay está muerto —dijo Tom, sentándose en el porche de la hacienda. Lo mataron en un tiroteo en Tucson en 1860. Pero antes de eso, corría con una mujer. Algunos decían que era su esposa, otros que era solo su sombra.
Nadie sabía su nombre, pero la describían como una mujer dura, con cabello castaño y ojos que podían atravesarte. Caleb le mostró el medallón. Tom lo examinó y asintió. Podría ser ella. Ramsey y su mujer vivían en las colinas, lejos de los pueblos. Robaban ganado, asaltaban diligencias. Pero después de que lo mataron, ella desapareció. Algunos dicen que se fue al norte, otros que se quedó en Redstone. Caleb apretó los puños. Todo apuntaba a Mary Kane, pero aún había una pieza faltante. ¿Por qué tomar a Eliza? ¿Fue un secuestro por dinero, venganza o algo más? Decidió volver a Redstone para confrontar a Sarah con lo que había encontrado. Cuando llegó a la cabaña, la encontró vacía. El hacha estaba en el tocón, pero no había señales de Sarah. Preocupado, entró y revisó el lugar. El baúl estaba abierto y el cuaderno había desaparecido. En su lugar había una nota garabateada en un trozo de papel. No busques más. Déjame en paz. Caleb sintió un escalofrío. No creía que Sarah hubiera escrito eso por su cuenta. Alguien la había asustado. Montó a sombra y siguió las huellas frescas que salían de la cabaña hacia el bosque. El rastro lo llevó a un claro donde encontró a Sarah, sentada en una roca con el cuaderno en las manos. Estaba llorando. «Sarah, ¿qué pasó?», preguntó Caleb, desmontando. Ella levantó la vista, sus ojos rojos. «Alguien vino anoche. Un hombre. Dijo que si no dejaba de hablar contigo, habría problemas. Dijo que sabía cosas sobre mi madre, cosas que no debía saber nadie». Caleb se acercó, manteniendo la calma. «¿Quién era? ¿Lo conocías?». Sarah negó con la cabeza. Nunca lo había visto. Era alto, con una cicatriz en la mejilla, llevaba un sombrero negro y un revólver. Me dijo que mi madre había hecho cosas malas y que si no me callaba, todos lo sabrían. Caleb sintió una furia creciente. Alguien estaba tratando de ocultar la verdad, pero también sintió esperanza. Si alguien estaba amenazando a Sarah, significaba que había algo que temer, algo que podía conectar a Mary Kane con Eliza. «Sarah, ven conmigo a la hacienda. ¿Estarás segura allí? Déjame protegerte mientras descubro quién es ese hombre». Sarah dudó, pero finalmente asintió. Empacó lo esencial y montó con Caleb. En la hacienda, Caleb la instaló en una habitación y puso a sus hombres a vigilar. Luego llamó a Tom Ballard de nuevo. «Busca a un hombre con una cicatriz en la mejilla y un sombrero negro», le dijo. «Está en Redstone y sabe algo sobre Mary Kane». Tom asintió y se fue. Mientras tanto, Caleb se sentó con Sarah y le contó todo: la carta, el medallón, los registros de la hacienda. Sarah escuchó en silencio, sus manos apretando el cuaderno. «No sé qué creer», dijo finalmente. «Todo lo que sé es que mi madre me quería, pero si ella me robó, si tú eres mi padre, no sé cómo enfrentarlo». Caleb puso una mano en su hombro. «No tienes que decidir nada ahora. Solo déjame encontrar la verdad, por los dos». Días después, Tom regresó con noticias. Había encontrado al hombre de la cicatriz. Se llamaba Eli Cobb, un viejo amigo de Jack Ramsey. Vivía en una cabaña abandonada en las colinas y tenía un pasado oscuro, robos, asaltos y rumores de un secuestro años atrás. Caleb supo que tenía que enfrentarlo. Llevó a Tom y a 2 de sus mejores hombres a las colinas. Encontraron la cabaña de Cobb al amanecer, un lugar destartalado rodeado de pinos. Caleb llamó a la puerta con el revólver listo.
Eli Cobb, sal, quiero hablar. La puerta se abrió lentamente, y un hombre alto con una cicatriz en la mejilla apareció. Sonrió, pero sus ojos eran fríos. «Warwick, escuché de ti. ¿Qué quieres?» «La verdad», dijo Caleb, «sobre Mary Kane, sobre mi hija». Cobb rió, pero no negó nada. Mary era una buena mujer, demasiado buena para Ramsay. Pero no sé nada de tu hija. Si quieres respuestas, busca en el pasado de Mary. Ella guardaba secretos, incluso de mí. Caleb dio un paso adelante, su voz dura. «No juegues conmigo, Cobb. Sé que amenazaste a Sarah. Dime qué sabes, o no saldrás de esta cabaña». Cobb levantó las manos, aún sonriendo. «Está bien, Warwick. Te daré algo». Mary llegó a Redstone con una niña hace mucho tiempo. Dijo que la había salvado de una mala vida. Nunca dijo de dónde la sacó. Pero si quieres mi consejo, deja de cavar. Algunos secretos están mejor enterrados. Caleb no estaba satisfecho, pero supo que Cobb no diría más. Lo dejó ir, pero con una advertencia. Si volvía a acercarse a Sarah, no viviría para contarlo. De vuelta en la hacienda, Caleb le contó a Sarah lo que había pasado. Ella parecía más tranquila, pero aún confundida. «Quiero saber la verdad», dijo, «pero tengo miedo de lo que encontremos». Caleb asintió. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Caleb sabía que la única forma de encontrar la verdad era regresar al principio, la noche en que Elisa desapareció. Decidió revisar los viejos registros de la hacienda con más detalle, buscando cualquier cosa que pudiera conectar a Margaret, Mary Kane y Jack Ramsay. Encontró un diario de Clara escondido en una caja en el ático. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. En una entrada, escrita meses antes de la desaparición de Elisa, Clara mencionaba a Margaret. Decía que Margaret estaba celosa de la vida de Caleb, de su riqueza, de su familia. Clara sospechaba que Margaret planeaba algo con Ramsay, pero no tenía pruebas. La última entrada del diario era del día de la tormenta. Clara escribió: «Margaret vino hoy. Quería hablar, pero había algo extraño en ella. Dijo que se iba para siempre. No sé por qué, pero tengo miedo». Caleb cerró el diario, su corazón latiendo con fuerza. Margaret había estado en la hacienda el día que Eliza desapareció. No podía ser una coincidencia. Decidió confrontar a Sarah con todo lo que había encontrado, pero primero necesitaba una prueba definitiva. Recordó algo. Clara había cosido un pequeño corazón de tela en la ropa de Elisa, con las iniciales E.W. bordadas. Si Sarah tenía alguna prenda de su infancia, podría ser la clave. Regresó a la hacienda y encontró a Sarah en el porche, mirando las estrellas. Le explicó lo que había descubierto y le preguntó si tenía alguna ropa vieja, algo de cuando era niña. Sarah frunció el ceño, pero asintió. «Hay una caja en la cabaña. Tiene cosas que mi madre guardaba. Nunca las revisé». Caleb y Sarah cabalgaron de vuelta a Redstone al amanecer. En la cabaña, Sarah abrió una caja vieja en el fondo del baúl. Dentro había ropa pequeña, gastada por el tiempo. Caleb revisó cada prenda, su corazón latiendo con esperanza y miedo. Finalmente, encontró un vestido azul, desvaído pero intacto. En el dobladillo, cosido con hilo rojo, estaba el corazón de tela, y en él, claras como el día, las iniciales E.W. Caleb
sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Miró a Sara, que estaba pálida, mirando el vestido. «Es tuyo», dijo Caleb, su voz temblando. «Eres Elisa». Sara negó con la cabeza, retrocediendo. «No, no puede ser. Mi madre no me habría mentido». Pero sus ojos estaban llenos de duda. Caleb le entregó el vestido, y ella lo tomó, tocando el corazón de tela como si pudiera recordar algo a través de él. «Sara, sé que es mucho, pero creo que Margaret, o Mary, te tomó esa noche. No sé por qué. Tal vez quería una hija, tal vez quería herirme. Pero eres mi Elisa, lo sé en mi corazón». Sara se sentó, sosteniendo el vestido contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «No recuerdo nada de eso», susurró. «Pero ese sueño, la mujer que canta, siempre sentí que era real». Caleb se arrodilló frente a ella. «Era Clara, tu madre, mi esposa. Ella te quería más que a nada, y yo también». Sara lo miró, sus ojos verdes brillando bajo la luz de la lámpara. «¿Qué hago ahora?», preguntó. Todo lo que sabía era una mentira. «No todo», dijo Caleb. «Tu madre, Mary, te quiso, te crió. Pero ahora tienes una oportunidad de conocer tu pasado y de tener un futuro conmigo si quieres». Sara no respondió de inmediato. Pasaron los días y ella se quedó en la hacienda, tratando de procesar la verdad. Caleb le dio espacio, pero cada día le contaba historias de Elisa, de Clara, de la vida que habían tenido. Poco a poco, Sara comenzó a abrirse. Recordó fragmentos, una canción, un roble, el olor de la hierba después de la lluvia. Una noche, mientras estaban sentados en el porche, Sara habló. «Creo que eres mi padre», dijo, su voz baja pero firme. «No lo recuerdo todo, pero lo siento, y quiero intentarlo. Quiero ser parte de esto». Caleb sintió que el peso de 17 años se levantaba de su pecho. Tomó la mano de Sara, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Bienvenida a casa, Elisa», dijo. Sara, ahora Elisa, decidió quedarse en la hacienda. No fue fácil. Había momentos de duda, de dolor, de preguntas sin respuesta. Pero Caleb y Elisa trabajaron juntos, reconstruyendo su relación, aprendiendo a ser padre e hija de nuevo. La hacienda, que una vez fue un lugar de recuerdos dolorosos, volvió a llenarse de vida. Elisa aprendió a manejar el ganado, a negociar con los comerciantes, y a veces cortaba leña porque era parte de quién era. Eli Cobb nunca volvió a aparecer, y los rumores decían que se había ido al norte. Caleb no lo persiguió. Había encontrado lo que buscaba: el medallón, el cuaderno, el vestido. Todos eran piezas de un rompecabezas que finalmente encajaba. Y aunque nunca sabría exactamente por qué Margaret había tomado a Elisa, decidió que no importaba. Lo que importaba era que su hija estaba de vuelta. Una tarde, mientras cabalgaban juntos por las colinas, Elisa se detuvo y miró a Caleb. «Gracias por no rendirte», dijo. Caleb sonrió, ajustando su sombrero. «Eres mi hija. Nunca habría parado». Bajo el sol del viejo oeste, padre e hija cabalgaron hacia el horizonte, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro juntos.